Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 3. Y vamos a mirar el versículo 23. Romanos 3, 23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven? ¿Ya lo encontró? Leámoslo otra vez todos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor, que sea hablando nuestras vidas, seamos edificados por su palabra. Amén. Bendito y soberano Dios, en este momento nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote, oh Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para comprender lo que hoy quieres enseñarnos a través de tu palabra. Señor Jesús, estamos hoy con el corazón dispuesto, con la mente abierta, atentos a escuchar tu voz. Habla nuestras vidas, Señor, conforme al propósito que tienes con nosotros. Edifícanos, Señor, con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar sentados, mis hermanos. Y vamos a continuar hablando acerca de lo que es la doctrina del pecado. Amén. Y aquí entonces tenemos algo importante que se refiere a la universalidad del pecado. Es decir, que el problema no es el pecado no es un problema que afectó solamente a Satanás, cierto, que fue el que primero pecó. Ya hablamos acerca del origen del pecado, cómo el origen del pecado fue algo celestial y que el primero que pecó fue este ángel, cierto, Lucero, este ángel llamado Lucero, que se convierte en Satanás. Recuerde que Satanás como tal no es un nombre. La palabra Satanás significa adversario, contrario, fiscal, acusador. Eso es lo que realmente significa Satanás, pero digamos que ya en el lenguaje bíblico termina siendo como un nombre propio, Satanás. Entonces el pecado no quedó solamente en este ser, sino que recordemos que entra al hombre por la desobediencia de Adán y de su mujer. Entonces entra en la humanidad y a partir de ahí eso afecta a absolutamente toda la humanidad. Es decir, las consecuencias del pecado han afectado absolutamente a toda la humanidad. Desde Adán para acá, todos fuimos constituidos, o todos, no es que todos fuimos constituidos pecadores en el sentido de que nacemos siendo pecadores, no, sino que todos estamos bajo esa ley. Apenas nacemos, estamos bajo esa ley. Y entonces tenemos que explicar bien eso, tenemos que tenerlo muy claro, porque si decimos nosotros, así de buenas a primeras, que el pecado es algo universal y que afecta a todo el mundo y que todo el que nace ya es pecador, entonces tendríamos nosotros que bautizar a los niños, ¿cierto? Pero la Biblia nos pone otra cosa importante, y es el tema de la conciencia. Ya, entonces el niño cuando nace es apenas un ser natural, no tiene conciencia de absolutamente nada, no tiene conciencia del pecado. ¿Ya? Entonces por eso nosotros no bautizamos a los niños. Por eso cuando digo que se nace, que todos estamos bajo pecado, no quiere decir que todos seamos pecadores. Ya que eso es importante para entender ahorita algo que voy a explicar, que es la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué se malentiende ese término? ¿Cómo se malentiende ese término? Se entiende mal de dos formas. Forma número uno, que es completamente torcida las escrituras, es pensar que como Dios hizo todas las cosas, entonces Él hizo lo bueno y también lo malo. Cosa que es una mala interpretación que nace del libro de Job. En el libro de Job, Job dice: ¿hemos de recibir de Jehová solamente lo bueno y no lo malo? Entonces hay gente que se agarra de ese texto para decir que Dios también creó el mal. Y ya hemos dicho en varias enseñanzas que Dios es completamente bueno, santo, puro y perfecto.
en él no hay nada malo. Sino el mal cuando comenzó, cuando en este ser espiritual, ¿cierto? Que hablamos de Lucero, cuando enseñamos acerca del origen del pecado, veíamos cómo este ser que fue creado como con tanta belleza, dejó de admirar al que lo había creado y comenzó a admirarse a sí mismo, ¿cierto? Entonces ese orgullo de desconocer la grandeza de Dios y creerse grande él mismo, olvidando por completo y menospreciando al que lo había creado, entonces ahí comienza, pero no fue que Dios creó el mal, que Dios lo toleró, podríamos decir. Digamos como que se las aguantó, porque tampoco podemos decir que Dios lo permite en el sentido que su voluntad sea permisiva. Porque si tenemos a un Dios que es permisivo, entonces no podemos decir que Dios es justo. ¿Cierto? O sea, si nosotros nos atrevemos a decir que Dios es permisivo con el pecado, inmediatamente estamos contradiciendo su justicia. Estamos diciendo que Dios es injusto y que es impune. Es decir, que deja sin castigo al culpable. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es justo y que en su justicia también hay condenación. Ya. Y todo aquel que permanece en el pecado tendrá que sufrir las consecuencias finales del pecado. Hablando de la muerte eterna, como las consecuencias finales del pecado. Porque en este tiempo, sí, todos estamos bajo pecado, pero tenemos la oportunidad de una justicia también, ¿cierto? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero esta justicia que Dios muestra en este tiempo no es una justicia de condenación, como podríamos decirlo, no es una justicia punitiva, sino que es una justicia restaurativa. ¿Y por qué es posible esa justicia restaurativa? Por el sacrificio de Cristo. Porque todo el peso de la ley le cayó a Cristo. Acuérdense de Isaías 53. Jehová cargó en él, ¿cierto? Hablando del siervo sufriente, eso es una profecía acerca de Cristo. Jehová cargó en él, en Cristo, ya lo entendemos en el Nuevo Testamento que es en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y eso se cumple o se confirma. Acuérdense cuando Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos dos afirmaciones ahí que nos muestran que Cristo es el único que satisface las exigencias de la justicia de Dios. Entonces se abre una nueva justicia en la que ya no somos condenados, sino que somos declarados inocentes. Lo que entendemos por la justificación. Y la única manera de ser declarados justos delante de Dios es estando en Cristo. Porque el único que pudo pagar el precio de la condenación y además de que lo pagó, sobrevivió, porque todos al fin y al cabo íbamos a pagar el precio de las consecuencias. La paga del pecado es muerte, o sea, todos nos íbamos a morir, listo. Quedó pagado. Pero el que se muere no vuelve a vivir. Pero Cristo, como no pecó él mismo, sino que llevó el pecado de nosotros, él resucitó. Y la muerte no le pudo retener. La muerte no lo pudo, por más que lo quiso. O sea, lo que podemos decir es, Jesucristo se murió porque él quiso morirse y porque también era necesario. ¿Cierto? Así estaba escrito y era necesario que el Cristo padeciese, pero también era necesario y estaba escrito que el Cristo resucitaría. Amén. Y por su resurrección, entonces él dice, se presenta otra vez delante del juez. Ya pagué, ahora ¿de qué me van a condenar? ¿Ah? ¿Sí o no? Eso es como si usted tiene una deuda con el banco y está atrasado. Vamos a suponer que es la deuda del crédito hipotecario. Y entonces el banco lo tiene amenazado que si usted no paga, le van a quitar la casa. Se la vamos a quitar y se la vamos a rematar. ¿Cierto? Entonces usted paga.
pagó lo que debía y quedó a paz y salvo. O sea, pagó todo, ya pagó toda la deuda. Saldo a pagar, 0. Y si el banco lo sigue llamando, ¿usted qué les dice? ¿Por qué me llama? Si ya todo quedó pago, usted no puede acusarme de nada. No, que le vamos a iniciar un proceso jurídico. Inicie lo que quiera. Ya ustedes a mí no me pueden acusar de nada porque tengo el paz y salvo. Que dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo. Porque Cristo ya pagó todo. ¿Cierto? Oiga, y apenas les estaba explicando la primera razón por la cual no podíamos decir que Dios era permisivo, ¿cierto? Y que Dios no creó el mal, sino que lo toleró. ¿Cierto? Porque estamos hablando, explicando apenas lo que es la naturaleza pecaminosa. Que no, la naturaleza pecaminosa no fue el diseño con el que Dios creó al hombre. Dios hizo al hombre puro, santo, perfecto, inocente. Porque recuerde que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Que esa imagen y semejanza de Dios tiene 3 aspectos: moral, intelectual, ¿cierto? Y el corporal. Moral tiene que ver con los atributos de Dios. Si Dios es santo, hizo al hombre santo. Si Dios es justo, hizo a Adán justo. Si Dios es bueno, Adán también fue hecho bueno. Si Dios es fiel, Adán también fue hecho con fidelidad. Esas eran las cualidades de Adán. ¿En qué momento entonces perdió Adán esa naturaleza buena, justa, santa y perfecta? Cuando traspasó el límite. ¿Cierto? Acuérdense que pecado, una de las definiciones de pecado es errar al blanco. Pero otra definición es transgredir, violar o pasarse una ley. Entonces la norma era clara en el Edén. ¿Cuál era la norma? Tienes aquí todos estos árboles. Puedes comer de todo el que tú quieras. Pero de este no vas a comer. Este no, eso era un límite. Y ese límite tiene un propósito. El propósito de ese límite no era tentar al hombre. Porque Adán no fue tentado por el árbol, ni tampoco fue empujado por Dios. Adán no era tontico, digámoslo así. Él sabía cuál era el árbol, sabía dónde quedaba y no lo codiciaba, no le daban ganas. ¿En qué momento empezó a codiciarlo? Cuando se puso a prestarle atención a la mentira que le estaba diciendo la serpiente y menospreció la verdad que Dios le estaba diciendo. Entonces, cuando menospreció la verdad, se sintió con derecho de quebrantar el límite. Y entonces ahí toda esa imagen perfecta, santa y pura se desdibujó por completo. Y vemos nosotros en el siguiente capítulo de Génesis, capítulo 4, las primeras consecuencias ya como más visibles. Porque ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis hay unos juicios. Dios juzga a la serpiente, juzga a la mujer, juzga al hombre y también hay un juicio sobre la creación, sobre la tierra. Y usted dirá, ven acá, está bien. Sobre la serpiente, la mujer y el hombre vamos bien porque fueron los que la embarraron, ¿cierto? Pero ¿y por qué metemos a por qué Dios juzga a la creación si ella no pecó? Eso lo hace Dios por misericordia al hombre. Y entonces ese juicio hace que todo entonces quede enmarcado bajo pecado. Todo queda enmarcado bajo eso. Entonces ahí es donde está la naturaleza pecaminosa. Si la naturaleza pecaminosa es la cárcel, vamos a decirlo así, la cárcel en la que Dios mete al hombre, ¿ya? Es como ese encierro donde Dios lo pone. Así como cuando a un delincuente se le condena por un delito que comete, el juez juzga y esa condena sí dice tantos años en la prisión.
tantos años ya. Entonces, ¿cuál fue la condena por el pecado? Fue la muerte. Pero esa muerte tiene varios aspectos, ¿cierto? El aspecto espiritual, que ya lo hemos estudiado bastante, que hemos dicho cómo Adán inmediatamente espiritualmente se murió, incluso antes de salir del Edén ya estaba muerto espiritualmente, porque la muerte espiritual estamos hablando de separación, de ruptura de la comunión. ¿Y cómo sabemos que se rompió la comunión? Pues porque el Espíritu de Dios comenzó a pasearse en el Edén y él, en vez de decir, ¡ay, qué bendición! El Señor se está paseando aquí, le dijo, voy a esconderme. Cuando uno tiene comunión con Dios y el Señor se empieza a mover, uno lo disfruta, ¿sí o no? El que no tiene comunión con Dios, apenas ve que el Espíritu Santo se está moviendo ahí, enseguida empieza incómodo. Ya, por eso es que los demonios se retuercen cuando se está moviendo el Espíritu, cuando se le invoca el nombre de Jesús. Porque siente que se pasea la presencia del Señor ahí, enseguida dice, uy, ¿cómo? Aquí me van a dar palo. Bueno, más del que ya le dieron, porque en la cruz el Señor triunfó sobre todos ellos. Amén. Entonces ahí se murió Adán. Entonces, vemos que la naturaleza pecaminosa no fue desde el comienzo, no. Fue algo a lo que el hombre fue encerrado, ¿ya? Como condenación o como juicio justo de Dios. O sea, el hombre fue sometido bajo la ley del pecado. Y ahí entonces entendemos el capítulo 7 de Romanos. Miren lo que dice el capítulo 7 de Romanos. Aquí estoy, 7 de Romanos. Romanos capítulo 7. Permítanme aquí. Vamos al capítulo número 7 de la carta a los romanos para que miremos entonces qué es lo que dice el apóstol Pablo desde el versículo 7. Y voy a leerlo en otra versión para que sea más fácil el lenguaje. Versículo número 7. Dice así, en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Voy a leerlo acá. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí.
yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces, si ve que no fue que Dios creó al hombre pecador. ¿Se acuerdan el cuento que les eché de la empanada? No, bueno, recordemos el cuento de la empanada. Esto fue verdad. Un predicador por allá, gracias a Dios, ya se murió. Y creo que se murió con Cristo. Pero una vez dijo, y utilizó una analogía medio extraña, de una empanada. Entonces él dijo así: ustedes han visto cómo se hace una empanada. Que la empanada, el relleno, ¿cierto? El relleno de la empanada se hace con un poquito de carne, un poquito de cebolla, un poquito de pimentón, se le echa sal, se le echa pimienta, se le echa ajo, ¿qué más se le echa? Paprika, bueno, todos los ingredientes que lleva la empanada y la harinita. Entonces es cuando Dios creó al hombre, le puso las cosas buenas, pero también le puso rencor, pero también le puso amargura, pero también le puso un poquito de envidia. Ya, él dijo eso, dando a entender una doctrina que es completamente falsa. Ya, en la que induce el hecho de que las cosas malas, los defectos que tenemos, son responsabilidad de Dios, y no es así. La Biblia, vuelvo y lo insisto, la Biblia es clara al decir que Dios hizo al hombre a su imagen, y la imagen de Dios es santa, perfecta, es pura. Porque esa es su naturaleza. Y usted cuando ve la Biblia, cómo se expresa acerca de Dios y dice quién es Dios, porque la Biblia nos muestra quién es Dios. Ya, y lo que podemos conocer de Dios y lo que sabemos de Dios es lo que Él ha querido revelar. Y lo que Él ha revelado es a un Dios santo, a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios amoroso, a un Dios justo, a un Dios fiel, a un Dios verdadero. ¿Cierto? Entonces en Él no hay maldad, no hay mentira, no hay engaño. Todas esas cosas que acabo de mencionar son consecuencia de la desobediencia del hombre y consecuencia del pecado. Que eso es lo que conocemos como las obras de la carne y la naturaleza pecaminosa. Entonces, la naturaleza pecaminosa, ¿qué viene siendo? Viene siendo la condición en la que está el hombre alejado de Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa. La condición espiritual y moral en la que el hombre está cuando su conciencia se empieza a despertar y se deja llevar por sus propios deseos, por su propio corazón, ¿cierto? Como dice el libro del profeta Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, todo lo que nosotros vemos en el mundo, lo que la gente hace, la manera como vive, todo eso, ¿dónde radica el problema? En el corazón. Por eso es que cuando
el Señor habla de cómo se resuelve o cómo nos quitamos de encima o cómo somos liberados de esa cárcel llamada naturaleza pecaminosa, la única manera que tenemos es que el Señor nos haga de nuevo, nos cambie el corazón. Si el Señor no cambia el corazón, no cambia nuestro ser interior, de nada sirve el cambio de conducta. Amén. Porque el pecado es un problema espiritual que se arregla espiritualmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la naturaleza pecaminosa, estamos refiriéndonos hacia la inclinación hacia el pecado. Es decir, el ser humano nace normalito, sin conciencia. O sea, un nacimiento de un bebé es un nacimiento biológico, ya. Ahí no hay tema espiritual del cual se le pueda acusar. Pero ese niño comienza a crecer, comienza a desarrollar su personalidad, su temperamento, se le empieza a conocer, su carácter también se empieza a ver y comienza entonces a tener una serie de cosas en su corazón y en su mente. ¿Y qué sucede? Que su inclinación, su deseo es siempre hacia lo malo. Y la Biblia lo dice. Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 8 nos muestran esa condición. Génesis capítulo 6, vuelvo y lo leo, voy a leerlo otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 6, que es el anuncio del juicio de Dios con el diluvio. Dice la Biblia: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ahí está. Se está revelando la naturaleza pecaminosa. Todo lo que esta gente piensa o imagina siempre es lo malo. En la versión 60, ¿cómo dice la que usted tiene allí? El versículo número 5 de Génesis 6. Todo designio del corazón era siempre hacia el mal. Era de continuo solamente el mal. Entonces fíjese que la naturaleza pecaminosa, ¿qué es? La inclinación. O sea que los deseos y los pensamientos siempre se van hacia lo malo. ¿Por qué razón hacia lo malo? Porque el pecado, de algún modo pudiéramos decirlo, produce placer. O sea, se siente placentero. Aunque lo destruya, aunque destruya la vida, se siente placentero. O sea, satisface caprichos propios, satisface deseos, me hace sentir bien a mí. Aunque se destruyan los demás, con que me sienta bien, yo está bien. Ahí está diciendo, mire, que en cuanto a la familia, mire nada más aquí lo que muestra. Dice que tomaron como esposas a todas las que quisieron. Y entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que ellos dijeron, no, yo tengo un corazón muy grande. Quiero con esta, y con todas las que quería, las cogía, las agarraba para sí. ¿Y quién fue el primero que empezó a tener varias mujeres? Lamec, ¿cierto? Dice que Lamec
Léase el capítulo 5 y el capítulo 4 de Génesis, y ahí va a encontrar usted cómo los descendientes de Adán, todos los descendientes de Adán, que explica la Biblia ahí, hubo uno que se llamó Lamec, que tuvo varias mujeres. ¿Y por qué un hombre decide tener varias esposas? Si el diseño original de Dios es una sola. Y fíjese que Jesucristo lo confirma. Cuando le hablaron a Jesús acerca del divorcio y demás cosas, él dijo, al principio no fue así. O sea, Jesús está diciendo, el principio del matrimonio es un hombre y una mujer. Varón y hembra los creó. Uno para el otro. No le hizo varias. ¿Y por qué quiso varias el otro? Porque quería satisfacerse a sí mismo. Él dijo, con una no me es suficiente. Con esta no, sí, yo creo que puedo con más. Y así funciona todo con el pecado. O sea, todo el pecado es llevar la persona que está en naturaleza pecaminosa, que tiene esa inclinación, ya lo que siempre termina haciendo es lo que, entre comillas, por eso le digo entre comillas, le produce placer, pero ese placer es momentáneo. O sea, no le produce plenitud de vida. La verdadera plenitud de vida es en Cristo. Cuando descubrimos o encontramos el verdadero propósito con el cual fuimos creados. El hombre sin Cristo camina por su propio camino, completamente desconectado del propósito con el cual Dios hizo al hombre. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿qué hacemos? Nos volvemos a conectar con la vida verdadera, habla en términos la vida espiritual, porque Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Es decir, nos conectamos a ese árbol de vida y comienza a fluir en nosotros la vida verdadera y empezamos a caminar en el propósito que Él tiene para nosotros, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y nos conectamos entonces con el verdadero propósito para el cual Dios creó al hombre. Y recuerde que Dios hizo al hombre para que el hombre tuviera, para Dios tener comunión con Él. Porque el único ser de toda la creación, ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio de haber sido creados a imagen de Dios. Solamente el ser humano. Por eso es que Dios tuvo misericordia de los seres humanos y no tuvo misericordia de los ángeles. Porque en todos los seres creados, el más valioso es el ser humano. De toda la creación. No solamente hablando de la creación aquí, el mundo que conocemos, sino también hablo de los ángeles, porque los ángeles también son criaturas. Ya. Y ellos, aunque la Biblia dice que nos hizo un poco menor que los ángeles, ¿cierto? Eso dice la Biblia, Salmo número 8, pero la pregunta del salmista es, ¿qué es el hombre? O sea, está preguntando, Señor, yo veo los cielos, veo obra de tus manos, veo la luna, veo las estrellas que tú formaste y me surge una pregunta. Para ti, ¿qué significa el hombre? Porque si me doy cuenta, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero aun cuando lo hiciste un poco menor que los ángeles, ¿qué significa para ti para que tengas de él memoria? ¿Qué significa para ti para que lo visites? ¿Qué significa para ti para que lo hayas coronado de favores y de misericordias? Ya, porque Dios no tuvo misericordia de los ángeles. Esos quedaron enjuiciados y ya. Así que no crea ese cuento como dijo una vez, le preguntaron a alguien, ay hermano, si el diablo de pronto se le da por arrepentirse, ¿será que Dios lo perdona? Y dijo el hermano, oiga, sí, es que Dios es tan bueno que hasta de pronto lo perdona. No, Dios no tuvo misericordia. Pero de usted y de mí sí tuvo misericordia, porque nosotros somos su especial tesoro, su especial creación. Por eso el ser humano, el único lugar donde va a encontrar el verdadero propósito de su existencia es en Cristo. De ahí para adelante, todo lo que sea por fuera de Cristo nos va a meter en el problema del pecado. Porque ahí entonces conectamos lo que es errar al blanco.
Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Todo lo que nos aleje de ese blanco, de ese propósito, es errar al blanco. Y errar al blanco es pecar. Amén. Entonces, la única manera de ser liberados o que seamos nosotros sacados de esa cárcel llamada naturaleza pecaminosa es mediante el poder de Cristo. Porque el hombre es incapaz de agradar a Dios por sus propias fuerzas. Completamente incapaz. Dios nos encerró al hombre bajo esa cárcel. Y ningún hombre, por más que quiso, por sus propias fuerzas, ninguno pudo salirse de allí, ninguno pudo liberarse. El único que nos hizo libres es Jesucristo. Y la única manera de permanecer libres en esta libertad con que Cristo nos hizo libres es permaneciendo en Él, andando en Él. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie y le demos gracias a Dios. Porque Él nos hizo libres y nos sacó de esa esclavitud en la que vivíamos. Nos libertó, rompió toda cadena. Oiga, ya el pecado no se enseñorea de usted ni lo persigue.